Estamos en directo a las 4:21. Está con nosotros Roberto Rodríguez, que es abogado y que además, bueno, pues trabajas mucho estos temas laborales, ¿no? Además. Pues sí, por suerte. Por suerte. Defendiendo a trabajadores o empresas, lo que toque, ¿no? Efectivamente. Bueno, principalmente yo soy trabajador. Sí. Entonces, bueno, la verdad que el trabajo es un poquito más loable, más sencillo. Hay gente que se queja cuando ven los juicios, como aquí somos como los americanos, que lo hemos visto en películas, ¿no? Y ves que un abogado defiende a personas que han hecho algo que para la sociedad está mal hecho, pero tú tienes que defender que esa persona cree que tiene razón, ¿no? Totalmente. Y la ética a veces hay que dejarla en el perchero. Es la pregunta típica que nos hacen a todos los abogados, ¿no? Pero bueno, aquí pues hay que responderla como siempre. O sea, todos los trabajadores, los asesinos y los que no lo son hasta que son condenados, ¿no? Claro. Entonces, hasta ese momento, pues todos tenemos derechos y además nuestro sistema es súper garantista, claro. Lo cual, pues bueno, es un síntoma más de que vivimos quizás en uno de los mejores países del mundo. Muchos no lo saben, pero garantista significa que a uno no va a la cárcel por razones, digamos, si no están estrictamente tasadas en la ley, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, damos gracias porque estemos en ese sistema. Desde luego que sí, eso está ocurriendo. Por ejemplo, hoy el juez Peinado ha imputado a la asesora en Moncloa de Begoña López, Cristina Álvarez, y ha pedido el registro de llamadas. También el Supremo pide a la AUCO el patrimonio de Ábalos y también las comunicaciones del ministro Torres y Santos Cerdán. Todos ellos están sometidos a la ley, pero también todos ellos tienen sus derechos y que los abogados tienen derecho a defenderlos, ¿verdad? Efectivamente, sí, por supuesto. Y además, bueno, sobre todo en materia penal, ¿no? Que pues, algún acusado viene y le dice, no, pues es que no, yo no lo he visto. O sea, el abogado nunca está en el delito, claro. y mucho menos apoya los delitos, ¿no? Claro. Sino que es al revés, lo que quiere es que si se le va a condenar, que se le condene con la condena que es justa, en derecho, y con todo lo que la ley dice, ¿no? Así es. Bueno, tenemos un abogado, tenemos a un consultor de Carmen y Tebar. Marcos Tebar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí nos pillas hablando de empleo. Y saludamos a Iván Guijarro, que es militante de PACMA. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos empezado hablando de empleo. Si queréis, por encima, hemos comentado con un experto, con Javier Esteban, lo de las 37 horas y media. Dicen que a nivel político hay que esperar a que se negocie en el Congreso de los Diputados, que podría llegar más o menos en otoño, que no sería hacer media hora menos al día, sino que luego en el cómputo semanal, de alguna forma, pues dejaríamos un ratito de trabajar en un día. Y luego hemos comentado las cifras del desempleo, de los 240.000 que han dejado la afiliación en este mes de enero, una cifra que demuestra una vez más que somos un país en el que tenemos altos picos de contratación y luego bajas. En septiembre se contratan muchos profesores, en junio se les despide, ahora con el comercio. Entonces, no sé cómo veis vosotros lo de las 37 horas y luego también la rentabilidad que supone para el país tener a gente contratada no todo el año, sino por temporadas. Marcos. Bueno, sobre la reforma laboral, yo todo lo que sean ampliar derechos de trabajadores, en principio a mí me suena bien, yo lo veo con buenos ojos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en España? Pues que da la impresión, viendo el comportamiento de unos y de otros, incluso en una medida que pudiéramos pensar que es positiva, que detrás está el sectarismo ideológico. ¿Por qué? Pues porque si no hay productividad en las empresas o se pierde la productividad, lo ha dicho antes un compañero, el primer perjudicado seguramente va a ser el propio trabajador. Aquí no se ha negociado y lo ha denunciado Garamendi, ha dicho que en lugar de diálogo social hay monólogo social. No se ha negociado con la patronal, eso a mí me parece una mala noticia, me parece en este caso en concreto peligroso, pero en general me parece que es síntoma de un problema institucional grave, cuando no hay un diálogo fluido, normal con la patronal o cuando los sindicatos, pues en lugar de dedicarse a apretarle las tuercas al gobierno para tratar de sacar las mejores medidas para los trabajadores, se dedican a hacer oposición a la oposición. Eso a mí me parece que son síntomas preocupantes y por eso veo esta reforma en concreto con malos ojos y con una cierta desconfianza. Me gustaría más hablar de un gobierno reformista, un gobierno dialogante, pero por desgracia no es eso lo que estamos viendo. Antes de llegar a la pausa para la publicidad, cuéntanos, Iván, tú también qué posicionamiento tienes, qué punto de vista, y lugo después de la publicidad lo desarrollamos. Iván, dime. Pues coincido en parte, coincido bastante con la opinión del compañero, pero yo lo veo de forma más optimista. Bueno, pues déjame 4 minutos tranquilamente, podéis ir al baño, podéis tomar un vasito de agua y seguimos ahora mismo analizando esta reforma y luego, si queréis, la batalla de los aranceles, que hoy ha provocado un terremoto en las bolsas y no sabemos cómo va a acabar todas estas negociaciones y algunos temas más. A vuelta de pausa. Las
4:34, seguimos en la tertulia. Está con nosotros Roberto Rodríguez, abogado, Iván Guijarro, militante de Pagma, Marcos Tebar, consultor de Carmen y Tebar. Y Iván había hecho solo un titular para seguir desarrollando sobre la reducción de jornada laboral que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, y también, si quieres añadir algo, sobre la calidad o las dificultades del sistema de empleo español de mantener durante todo el año una cantidad de afiliados más o menos parecida y que no haya tantos altibajos de 100 y pico mil dados de alta en noviembre y 240.000 como ha ocurrido ahora en este mes de enero. No sé si Iván nos está escuchando. Iván, ¿estás ahí? Cuéntanos. Sí. Bueno, a mí me parece bastante positiva esta medida. Creo que va en la dirección correcta. Sí que coincido con el compañero Marcos que pues tal vez no ha habido todo este diálogo que se puede esperar para una medida que afecta a tantísima cantidad de población y a tantísimos sectores, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que bueno, hay una parte de ese diálogo que muchas veces es infructuoso, que genera más ruido y que genera más dificultades para que esas medidas se lleven adelante. Sí. No pues, hay que dejar de hacerlo, pero a mí sí me parece acertada la medida. Creo que va a disponer de mayor calidad de vida a la gente, de un aumento de los índices de felicidad, y creo que esos beneficios y eso va a generar, puede generar más empleo, porque habrá empresas que necesitarán contratar para ese cuarto turno, quinto turno. ¿Ves que puede generar más empleo estable? Que sería una de las cosas positivas. Yo entiendo que sí, que tenemos que ir en esa dirección, que hay que abrir esas posibilidades de ampliación de contrataciones que no sean temporales, que generan precariedad, y la reducción de jornada va también encaminada a reducir esa precariedad laboral de esos contratos parciales. Entonces me parece que ahora desarrollar todos esos reglamentos que sean más adecuados y acertados posibles para que el tejido empresarial se vea fortalecido. ¿Y Marcos cómo lo ve? Bueno, yo lo veo con escepticismo, pero con deseo de que salga muy bien. Al final lo que importa más que el análisis son los resultados, y a mí de verdad que me encantaría. Yo no soy el presidente del club de fans de este gobierno, pero me encantaría decir que ha sido una medida con éxito, como lo fue la reforma laboral en su momento también, que dio mucho que hablar. Al final se trata de que las cosas vayan bien, no de desear que vaya mal para decir lo dije, este gobierno es un desastre, ¿no? Ojalá haya funcionado bien. Yo lo que sí digo que me gustaría que hubiera más diálogo social. Es verdad que no siempre es fructuoso, pero bueno, yo lo digo por lo que ha comentado Garamendi, el presidente de la patronal, que más que diálogo social ha habido un monólogo social, y es verdad que veo a los sindicatos poco exigentes con este gobierno, y eso me parece una mala noticia para los trabajadores, que al final es de lo que se trata. No se trata de izquierda o de derecha, sino de defender los intereses de los trabajadores, que por cierto, unos son de izquierda y otros son de derecha. Aquí yo creo que el sectarismo no cabe, caben las buenas medidas. Pues mira, hablando de negociaciones, hemos visto a Trump negociando a su manera. Me decías fuera de micro antes de empezar, Roberto, que la manera de negociar de Trump es un poco peculiar, ¿no? Sobre todo con los aranceles, los utiliza para que luego haya una cesión, no sé si de las dos partes o solo de una de ellas. Hombre, conociendo o viendo cómo es un poco Trump, creo que lo que mira es el interés de Estados Unidos, y luego ya los demás que se busquen la vida, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que la subida, desde el punto de vista económico, la subida de aranceles es perjudicial para todos, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que ver un poco a largo plazo. A corto plazo puede tener unos efectos que son inmediatos, pero siempre cuando hay movimientos de aranceles hay que fijarse en cuáles van a ser los efectos a largo plazo, ¿no? Lo comentábamos antes, sobre todo por el tema de industrias, ¿no? O sectores como, bueno, desde la cebada, el automóviles, baterías, ¿no? Porque tiene una implicación importante a corto, pero mucho más importante a largo plazo. A ver, si ponemos un arancel, yo no sé si estáis de acuerdo en ello o no, Iván ni Marcos, pero si tú llenas de aranceles para que los demás no te vendan, imagines que solo hay un productor, no sé, pongámonos de jamón, y pones aranceles al jamón de fuera. Bueno, es un mal ejemplo porque somos exportadores, ¿no? Pongamos a los tomates. Si al final solo hay un vendedor en España de tomates, o en Estados Unidos, ese va a subir el precio porque sabe que no tiene competencia. ¿Al final perdemos los consumidores? Iván.
Bueno, es el efecto que generan los aranceles en general. De hecho, a mí me parece bastante llamativo esa defensa a ultranza de una medida que va en su propio diario por parte de la gente que le ha apoyado, ¿no? O sea, los aranceles van en contra de la ideología liberal y, de hecho, ya se ha manifestado gente de su entorno que no está a favor de esa medida que va a perjudicar la clase principal trabajadora, va a la inflación, entrar en una guerra que no da una garantía de victorias. Claro. Me parece que es una que no está actuando en beneficio de su país, realmente. Claro. Marcos, ¿tú cómo ves esas negociaciones usando los aranceles como elemento de presión? A mí no me gusta. A mí no me gusta y además entiendo que China pues esté también contraatacando en ese sentido, porque claro, cuando eres un gigante y te lo puedes permitir, quien a hierro muere, a hierro mata. Permítame la expresión, ¿no? Y a España además le puede afectar mucho. España exporta a Estados Unidos el 5% del total de los productos que vende al extranjero. Sí. Casi 30.000 empresas españolas venden en Estados Unidos, sobre todo sector farmacéutico y alimentario. Y en el primer mandato de Trump hubo un aumento de hasta el 25% de los impuestos para productos como el queso, el aceite de oliva, el vino. Por lo tanto, a mí me llama la atención, primero, que los que se ponen la banderita de España en la pulsera, cosa que me parece muy bien, al mismo tiempo defiendan a Trump cuando está perjudicando tanto a muchos países, pero particularmente a España, y luego que algunos que presumen de ser liberales vean en Trump una especie de oráculo del liberalismo cuando lo que está haciendo es justamente lo contrario. O sea, no es que no sean medidas liberales, es que son medidas abiertamente antiliberales, como por ejemplo también decir que vas a levantar un muro en la frontera con México. No es precisamente una medida liberal. Por lo tanto, yo veo aquí muchas contradicciones y tampoco me parece que sea una buena noticia. Yo creo en el libre comercio y además creo que Estados Unidos sería un país mucho más fuerte y con una economía más fuerte si potenciara el libre comercio, porque tiene capacidad de sobra para competir, por supuesto. Claro. Luego lo de la bilateralidad. Al final, la multilateralidad no le gusta, pero claro, la Unión Europea o va como un conjunto o tendremos que ir buscándonos cada uno la manera de meternos ahí en esa... meter cuña ahí para conseguir colocar nuestros productos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y lo que hablábamos antes, los mercados hoy en día es que están absolutamente conectados. Con lo cual, cuando hace un análisis del impacto en un producto concreto del incremento de aranceles, claro, hay que ver, pero ¿a qué componentes de ese producto está afectando? Porque, por ejemplo, el vehículo es que tiene 20.000 tipos de sectores, desde el mercado de estampación, la fundición, los materiales, industrias. Entonces, claro, cuando suben los aranceles a un producto, ¿qué ocurre con el resto de factores? Y claro, todos esos factores, muchos de ellos vienen de otros países. Está uno China, otro Europa, otro África. Entonces, claro, el impacto es, como digo, multilateral. Claro. Bueno, pues había una solución que proponíamos esta mañana. Voy a saludar, permitidme un segundo, a Adrián Moreno, que es experto también en energías de la consultora Ruth Petersen. Y es algo que he escuchado en las últimas horas. No sé si eso puede valer o no. Adrián Moreno, ¿estás ahí en línea? Muy buenas. Bueno, pues lo que se proponía era, puestos a negociar con Trump, consigamos algo, dejemos de comprar gas a Rusia, intentemos comprar menos energía, gas y petróleo a Rusia y a Arabia, y hagamos una oferta. Te lo vamos a comprar a ti, aunque los buques sean más caros, tal. Hagamos una escalada de precios que se pueda mantener y te compramos energía a cambio de que tú nos dejes venderte nuestros productos sin tener tantos problemas de colocarlos por la frontera. Adrián Moreno, Ruth Petersen, buenas tardes. ¿Se podría hacer eso o no? Bueno, pues en un instante hablaremos con él. ¿Tú eso lo verías factible? Pues no, la verdad, pues no, ya de entrada no, porque negociar con la energía no tiene nada que ver con lo que serían los alimentos básicos. Es decir, la energía es un bien, digamos, general, es decir, que todo el mundo lo utiliza, es estratégico para cualquier país, con lo cual todo lo que repercuta en la competitividad o que consigamos un mejor precio de la energía va a repercutir en todo el resto de sectores. No así, por ejemplo, en el sector básico, en otros sectores como, por ejemplo, el sector de la agricultura, la alimentación, ¿no? Entonces, negociar pan por energía, desde el punto de vista económico, por lo menos lo que yo veo, es absolutamente... No, creo que no es lo correcto, no sería el camino.
Y Marcos, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú lo verías factible o tampoco? Pues yo tengo mis dudas, no lo sé. Son unas cuestiones que me parece que son demasiado complejas y a mí me genera mucha desconfianza. No lo tengo muy claro. Y en el caso de Iván, tú también más o menos... Ya sé que es muy complicado traer buques con gas, pero igual arreglas dos cosas. Una, habíamos comprometido no comprar gas a Rusia y lo estamos comprando de forma indirecta. Y dos, conseguir que nos abra la puerta a otros mercados. Era una marcionada que he escuchado esta mañana de expertos en economía, pero no sé si eso se puede conseguir o no. A veces los expertos en una mesa ven cosas que luego la realidad, Iván, pues nos trasciende, ¿no? Sí, también es que es una situación que en parte puede ser incluso impredecible. O sea, aparte que no tengo tampoco la experticia en esta materia de la energía, pero creo que estamos abiertos a tanta incertidumbre que no me atrevería a... Exacto. No sabemos cómo acabará esto, ¿no, Iván? Claro. Desde luego que sí. Bueno, a ver si ahora tenemos ya esa conexión con los despachos de Ruth Petersen y Adrián Moreno nos puede atender, que él es experto en energía. Igual es una tontería, pero a ver qué dice. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, que antes os tenía aquí detrás y no conectaba. Bueno, pues... ¿Eso lo ves una marcianada o lo ves más o menos lógico? Lo decía algún economista esta mañana. Bueno, depende. En la parte energética lo veo un poco más complicado, porque al final nosotros a quien principalmente exportamos no es a Estados Unidos, es a Francia, a Marruecos y a Portugal. Entonces, en ese punto tenemos poco margen de negociación con ellos. Las partes, digamos, más energéticas que nosotros lo compartimos con Estados Unidos es lo que comentabais antes, ¿no? Es la parte de vehículos o el combustible ya refinado, ¿no? Y un poco ir en esa línea sería, digamos, lo ideal para intentar negociar con Estados Unidos, pero habrá que ver también si se dejan, ¿no? Ya veremos si no entiende a España como ya vimos que lo nos confundido y sabremos si no quiere negociar con la Unión Europea como un todo o está dispuesto a hablar con España como un particular, ¿no? Veremos. Te habíamos convocado también porque la semana pasada esta semana hablando con un experto nos decía que España es exportadora de energía renovable. Y entonces yo pensaba, exacto. Y ayer estábamos hablando con un experto de gasolineras que decía, vale, si por las noches tenemos exceso de energía renovable y conseguimos esa energía generar hidrógeno, a ver, sería la cuadratura del círculo. Esto más el biodiesel hecho con todos los desechos, España podría, entre muchas comillas, ser casi autosuficiente energéticamente. ¿Eso también es una locura o se puede pensar en esto en un corto o largo plazo? Me gusta el tema que sacas porque precisamente esta cuestión es especialmente relevante tanto ahora como a futuro, sobre todo con el debate que imagino, no sé si lo veremos después, pero que ha venido con todo el tema del tema de las nucleares, ¿no? España ahora mismo es verdad que tiene excedente energético, ¿no? Sobre todo por la parte de las renovables, pero claro, en el momento en el que empecemos a entrar en el cierre nuclear, que es una de las partes importantes del mix energético, ¿no? que aporta mucha energía y energía constante, ¿no? a todo el sistema nacional, y tengamos solo que depender de las empezaremos a ver si realmente hemos producido lo suficiente como para poder autoabastecernos simplemente con renovables, ¿no? Y también teniendo en cuenta que un mercado importante es la parte que exportamos, ¿no? Que queremos convertirnos en ese hub verde, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Y veremos si en esta línea, por ejemplo, con las negociaciones con Trump, la semana pasada estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Día de Hidrógeno de Nagas y hizo una especie de guiño no muy favorable, ¿no? En el sentido de que pues, Trump tenía un lema de campaña durante las elecciones que era Drill Baby Drill, ¿no? Que era seguir favoreciendo y fomentando el consumo de del petróleo. Entonces, que hacía Sánchez en ese sentido era ir un poco más en la línea de vamos a convertirnos en ese hub verde, vamos a trabajar por autoabastecernos nosotros y que dentro de unos años podamos servirnos de energía renovable, ¿no? Tanto el hidrógeno como ese tipo de energía donde la electrificación no puede llegar, ¿no? Otros sitios no puede llegar. Así que veremos hasta qué punto dónde podemos llegar con nuestra capacidad renovable. Desde luego es muy potente, desde luego ahora exportamos, pero claro, habrá que ver si en un futuro vamos a producir lo suficiente para poder
también exportar o simplemente nuestro mercado será únicamente interno. Pero bueno, esto es una cosa que ahora mismo nos parece como que tendremos capacidad, pero hasta que no empecemos a ver de verdad que con el cierre resuelto de las nucleares a partir de los años, si de verdad nos vamos a autoabastecer con energía eólica, solar o hidráulica, creo que todavía no empezaremos a ver realmente las capacidades que tenemos. Con el mix de renovables, y si no cerráramos las nucleares, ¿sería posible evitar comprar energía, al menos de gas o petróleo, bueno, manteniendo solo para los coches, para entendernos? Ahora mismo es verdad que importamos en algunos puntos, lo que comentabas antes también del gas, ¿no? Pero si mantenemos renovables, si se consiguiera, que es, de momento no parece viable a corto plazo, ¿no? Seguimos fomentando los renovables, desde luego tendríamos capacidad suficiente para abastecernos nosotros, nuestros proyectos, y poder comercializar con ese tipo de energía, ¿no? Sobre el papel parece que sí. Pero claro, sobre el papel, evidentemente también tiene que dar la administración después, sobre todo el tema de procesos y utilizaciones, que no es tan simple, que lleva un recorrido bastante importante y que también requiere de que la infraestructura del sistema nacional permita que todas las nuevas energías puedan abastecer el sistema, ¿no? No siempre es así o es más complicado. Entonces, tienen que darse una serie de factores por las que podamos llegar a ese punto. Mi opinión personal es que creo que llegaremos. Creo que llegaremos a ese punto que España va a cambiar. Por eso, tanto con proyectos, con ministerios, con colaborativos, así que veremos si realmente lo podemos conseguir. A eso iba yo, Adrián. Ayer hablando con el experto en gasolineras decía, vale, si consiguiéramos convertir, imagínate, todo en coches eléctricos y en lugar de gasolineras electrolineras, la red eléctrica española reventaría. Es decir, no hay suficiente capacidad para mover tanta energía eléctrica por los cableados que hay actualmente en algunas ciudades, ¿no? Eso sería un problema. Y luego otro, si tiramos más de domótica y tiramos más de datos con la inteligencia artificial, al final cuando usamos gigas estamos usando energía. ¿Estamos preparados las redes de las grandes ciudades europeas para esa potencia añadida? Ahora mismo en principio no. Es decir, por ejemplo, cada vez el sistema es más demandante, ¿no? Tenemos proyectos en España, como ya lo habréis visto, un montón de infraestructuras para construir en diferentes comunidades. Los centros, por ejemplo, se me viene a la cabeza que van a consumir mucho. Y ahora mismo estamos teniendo problemas, el sistema nacional, sobre todo para poder abastecer toda esa demanda, ¿no? Entonces aquí entra también la nueva planificación de la red eléctrica, que debería estar relativamente cerca de poder definirse, y también eso nos va a permitir, o de cara a futuro, tendría que permitirnos también valorar si de verdad podemos construir una infraestructura, ya no solamente para los proyectos, sino lo que decías antes, ¿no? para los vehículos eléctricos, que pueda hacernos olvidar, digamos, que los vehículos eléctricos, sobre todo los coches eléctricos, cuando nos lo compramos a día de hoy, el gran problema que tienen, evidentemente, es que para viajes largos lo que tienes que hacer es planificarlo antes, porque no todas las gasolineras, evidentemente, tienen electrolineras disponibles. Entonces, eso es una complicación. Pero bueno, de cara a futuro, ahora mismo el sistema eléctrico español está en ese proceso de crecimiento permanente, sobre todo por los sectores nuevos que van entrando, por las nuevas, digamos, el reparto de la energía que se tiene que dar a las distintas regiones también. Y con la nueva planificación tendremos más claro realmente hasta dónde podemos llegar. Es verdad que nuestro sistema es no hay miedo a decirlo, es el mejor y el más potente de toda Europa, eso está claro. Entonces creo que nosotros tenemos que ser esa punta de lanza de la Unión Europea y si me apuras, del resto del mundo, para poder servir como, digamos, mapa o ejemplo de cómo se tiene que estructurar todo el sistema eléctrico, ya sea nacional, ya sea de otro país de la Unión o de otro país o cualquier otro país del mundo, para poder dar servicio a todos estos nuevos usos o sistemas, ya sea de movilidad o cualquier otro elemento de consumo. La nueva inteligencia artificial también requiere muchísimo consumo de energía, también hay que abastecer eso, porque son proyectos que tienen además detrás muchísimo dinero y van a mover muchísima gente y muchísimos trabajadores en los sectores donde se van a instalar, y eso evidentemente no es de la mañana, lleva un proceso muy largo. Entonces también el sistema, digamos, está ahora mismo un poco entre comillas, en ese apuro, ¿no?, de intentar dar solución a todas estas demandas, que debería tener respuesta este año. Deberíamos empezar a tener un poco más de claridad si de verdad somos capaces. Yo creo que llegaremos, porque creo que el trayecto que se está haciendo y el camino que se está haciendo es muy positivo para poder dar respuesta a todos estos servicios y a todas estas demandas, ya sea
compaginar los proyectos muy demandantes con la energía propia domiciliaria de las localidades. Pero claro, ahora mismo el sistema tendremos que ver de verdad si la planificación es un tiempo razonable que nos permita poder crecer y poder ser una referencia energética como estamos siendo a día de hoy, ¿no?, en Europa. Claro. Pues tomamos nota. Queríamos consultarte estos dos aspectos. Muchas gracias, experto en energía de Ruth Pedersen, Adrián Moreno. Hasta la próxima. Un saludo y buenas tardes. Adiós. Nos ha dejado la parte buena y la parte mala, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en general podemos decir que estamos haciendo los deberes a nivel energético, según nos dicen los expertos. Bueno, vamos, poco a poco, pero vamos haciéndolos. Había un factor ahí muy importante. Nosotros, nos queda mucho para tener o sea, que sea un país 100% que se pueda autoabastecer. Claro. Nosotros tenemos, para que la gente nos pueda entender, más o menos 100 de gasolineras montadas que nos den energía al país, pero de las cuales solamente 40 son de energías renovables, ¿no? Entonces aquí entra un factor muy importante. Tenemos mucho solar, tenemos mucho fotovoltaico, tenemos mucho eólico, sí, y tenemos nuclear. ¿Qué ocurre ahora que lo estamos viendo? ¿Qué ocurre si centramos la nuclear? La nuclear es es como una reserva, es algo que está ahí, es muy competitivo, y cerrarlo ahora mismo desde mi punto de vista es contraproducente, porque a día de hoy todavía la nuclear se considera renovable, ¿no? Hace falta algo, entonces falta muchísimo para cubrir cuando no llegas con la eólica y la solar. Efectivamente. Es una inquietud de mucha gente. Iván Guijarro desde Pagma, militante de Pagma, y Marcos Tebar, consultor de Carmen y Tebar, estáis ahí en línea. No sé cómo veis el tema de las energías por encima, si os preocupa o no, pero estamos jugando mucho con los datos, con internet, y esos son muchos gigas también que tendrá que soportar la red, ¿no, Iván? Sí, a ver, el tema de las nucleares, desde luego, suscita mucha polémica, pero creo que hay que hacer un ejercicio de realismo también, y actualmente la demanda de energía y el futuro que viene es tan exigente que creo que no estamos preparados para asumir la cantidad de energía y de los cambios estructurales que habría que hacer si eliminásemos las nucleares, ¿no? Yo creo que hay que nuevas formas de energía, pero actualmente me parece inviable. Claro. Retirar las nucleares, por más que sea lo ideal, el riesgo ecológico que supone, ¿no?, la presencia de esas plantas, que son evidentemente un mismo riesgo ecológico. Desde luego. Pero es verdad que el impacto de generar esa energía no genera tantísimo impacto negativo como otros combustibles, o como incluso generar la nueva estructura que hay que generar para otras. Entonces hay que ir haciendo progresivamente ese cambio, pero creo que hay que hacerlo con realismo. Marcos, estamos hablando de inversiones de mucho dinero y pensar a presente y a futuro, ¿no? Eso habría que, también como decías antes, habría que saber negociar entre todos los sectores esto, ¿no? Sí, estaba pensando, quería hacer un comentario sobre la energía nuclear, porque fíjate lo que son las cosas un poco a nivel de comunicación, ¿no? La energía nuclear tiene bajas emisiones en CO2, o sea, es una fuente de energía muy limpia, no emite gases de efecto invernadero, contribuye, por tanto, a la lucha contra el cambio climático, es muy eficiente energéticamente, es fiable, es estable, es segura, no necesita que haya mucho sol, mucho viento, y como digo, ahora evidentemente las plantas de energía nuclear no tiene nada que ver con las de hace muchos años, no se ha avanzado mucho en seguridad. Por lo tanto, es una energía verde. Y sin embargo, la palabra nuclear, ¿verdad?, todavía sigue dando miedo a todos, ¿verdad? Claro, y es un poco esto, lo de dato mata relato, ¿no? Yo creo que ahí sí se debería hacer una labor también de pedagogía, no solamente una labor de tomar partido por una de las dos energías o por un mix, sino también explicar en qué consiste cada energía, los pros y los contras, de una manera natural, de una manera didáctica, para hacer un debate sano y un debate serio, adulto, habida cuenta de que nos jugamos mucho en los próximos años, las próximas generaciones, y que tenemos que apostar por modelos que sean sostenibles económicamente, pero también, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental. Yo sí creo en el mix energético de nucleares y renovables, y es verdad que las renovables hay que desarrollarlas. Eso lleva un tiempo, lleva inversiones, y por lo que a mí respecta, hágase, ¿no? Pero yo sí creo que hay que apostar por la nuclear, por no cerrar las nucleares y
conjugarlo con el desarrollo, un desarrollo serio y ambicioso de las energías renovables. Queda Para claro. mí, Sí, dime. creo que se podría invertir también más en tratar de sacarle partido a esos residuos nucleares e intentar abrir vías de investigación para que esos residuos Sí, se van a seguir generando. claro. No vamos a poder frenar la demanda energética ni vamos a poder cerrar tan rápido como nos gustaría Claro. estas centrales, intentar obtener un provecho de esos residuos Sí. que son abundantes y Sí, eso también es un forma de problema, sí, los residuos, pero bueno, hay que conseguir, exacto, mejorar con la tecnología para que esos residuos pues no sean tan peligrosos y tengamos pues ese mix interesante. Vuestra energía me ha gustado, ha sido contagiosa, os agradezco mucho que hayáis estado. Marcos Tebar, de Carmen y Tebar, que hayas repetido ese me gusta. Hasta la próxima y gracias. Muchas gracias. Iván Guijarro, militante de Pagma, has debutado hoy, me ha gustado que estés aquí con nosotros. Si no te hemos molestado mucho, repite cuando quieras y gracias. muchas gracias a vosotros. Y también gracias por venirse aquí, Roberto Rodríguez. Lo hemos sacado de un juicio. Gracias por venir. A ti. Y hasta la próxima cuando tú quieras.